Bienvenidos a este espacio virtual de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Soy Ángel Hernández Fernández, jefe de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. En el marco de la Expo Profesiográfica 2021, conocerás la oferta educativa de la ESIM Zacatenco. Te platicaremos de las carreras y a través de estas pláticas conocerás las instalaciones, los laboratorios y los eventos principales. La oferta educativa que te presento es la de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices, la cual se cursa en 9 semestres. Te invito a que sigas esta transmisión para que escuches cómo está conformada la carrera y la participación de un especialista en el ramo automotriz. Participa en el chat, formula tus preguntas, las cuales estaremos atendiendo. Síguenos por Facebook, por los canales oficiales de la ICEM Zacatenco. Y recuerda, mantener tu sana distancia politécnica y usar cubrebocas. Bienvenido a la Expo Profesiográfica 2021 del Instituto Politécnico Nacional. El sector automotriz es un sector clave para la economía mexicana, pues representa el 3% del Producto Interno Bruto de México y es responsable de alrededor de 1.9 millones de empleos en el país. México es hoy el sexto productor de automóviles en el mundo y el cuarto que más exporta, solamente detrás de Alemania, Japón y Estados Unidos. Además, es el quinto lugar de producción de autopartes en el mundo, detrás de China, Estados Unidos, Japón y Alemania. Todo esto se combina para colocar a México como uno de los actores más importantes en el sector automotriz y autopartes del mundo. La tendencia en la industria automotriz se articula en torno a dos grandes ejes: el rápido avance de la digitalización y la inteligencia artificial, y las nuevas regulaciones estatales en materia de seguridad y protección al medio ambiente. En particular, la tendencia digital de incorporar más electrónica y software en los vehículos automotores y en los sistemas de movilidad en general es un elemento clave hoy en día. Las posibilidades de innovación en materia de información y entretenimiento, los nuevos servicios de tráfico, así como los nuevos modelos de negocios, se masificarán en la medida que los autos se conecten entre sí. El desarrollo de la plataforma 5G permitirá la cooperación entre el sector automotriz y el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta conectividad aumentará la seguridad y la eficiencia de conducción, aliviará los congestionamientos urbanos y proporcionará diversos servicios en los vehículos, como los comerciales, de entretenimiento y navegación. Conforme las tecnologías avancen, la operación de los autos pasará de los sistemas de simple asistencia a los sistemas de manejo totalmente autónomos. Se pronostica, asimismo, que habrá cada vez más automóviles híbridos, eléctricos y de celdas de combustible, en la medida que las tecnologías maduren y sus precios sean más accesibles. Los nuevos retos a los que se enfrenta la industria automotriz en México requieren de ingenieros con conocimientos científicos que les permitan crear, comprender y adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y las nuevas exigencias del gobierno en materia de seguridad y ecología. En un entorno de cada vez mayor competitividad, el IPN cuenta con los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad centrada en el aprendizaje, donde los alumnos aprendan por sí mismos mediante la experiencia y la práctica guiada por el profesor, comprendiendo y relacionando los conocimientos y no memorizándolos. También se procura que el estudiante adquiera una formación integral, que no excluya los buenos valores, que siempre sepa anteponer con sentido crítico en cualquier situación cotidiana una actitud honesta y responsable que contribuya al desarrollo sustentable del país, generando tecnología propia que permita el crecimiento y desarrollo sin comprometer los recursos del medio ambiente. La carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices tiene como visión
ser una carrera de excelencia que cuente con lo necesario para impartir una educación integral y contribuir al desarrollo sustentable del país. La carrera no está orientada exclusivamente a los sistemas del automóvil, sino a un conjunto de tecnologías orientadas al movimiento y la propulsión. El egresado recibe una formación altamente especializada y multidisciplinaria que le permite desempeñarse profesionalmente en el sector automotriz, de autopartes y de toda industria donde se tengan sistemas automotrices. El estudiante puede elegir una especialidad que se oferta en alguna de las 8 unidades académicas que trabajan en la red ICISA, como son control de sistemas automotrices, diseño y termofluidos, manufactura y tecnología de vehículos. El carácter multidisciplinario de la carrera se pone de manifiesto en la utilización de muy variadas áreas de la ciencia y la tecnología para resolver los problemas de la industria automotriz, por ejemplo, los relacionados con el control de potencia, es decir, el control del voltaje y la corriente mediante transistores y circuitos integrados para elevar o disminuir la torsión de un motor, indispensables en el diseño de autos eléctricos. Otra área extensamente abordada en la carrera es el diseño y construcción de sistemas de control automático, por ejemplo, el monitoreo constante que debe existir en los sistemas más críticos del automóvil, como gasolina, velocidad, temperatura, etc. Para ello es necesario entender los sensores y cómo transforman la fuerza química y mecánica en electricidad y cómo se procesa esa información para tomar decisiones a través de un sistema digital central. Vamos a diseñar un amplificador de tensión con una ganancia de 20 usando un voltaje de colector de 12 voltios y usando el transistor 2N2222 que es este. Para aprovechar al máximo este transistor vamos a utilizar la corriente máxima especificada en la hoja de datos del fabricante. El circuito propuesto es este. Tenemos que encontrar la resistencia de colector y la resistencia de emisor para permitir el paso de 50 mA. Es la corriente máxima que soporta este transistor en región lineal y en ese punto tiene una ganancia de 220, es decir, amplifica la corriente que entra por la base 220 veces. Especificamos nuestras ecuaciones de acuerdo a estos datos. La ganancia, que está dada por la división de resistencia de colector entre resistencia de emisor, tiene que ser igual a 20 según lo que decía el ejercicio original. Y en la ecuación de polarización del colector sustituimos los datos: voltaje de colector 12, corriente de colector 50 mA, voltaje colector emisor es la mitad del voltaje de colector 6, resistencia de emisor, corriente de colector 50 mA. Entonces tenemos dos ecuaciones, esta es una y esta es otra. Las incógnitas son resistencia de colector y resistencia de emisor, resistencia de colector y resistencia de emisor. Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos estos valores. Ahora vamos a encontrar la resistencia de base. Para eso usamos la segunda ecuación de polarización, la de la corriente de base, que es esta. Sustituyendo los datos, vamos a sugerir un voltaje de base igual a 12. Resistencia de base. La corriente de base se obtiene dividiendo la corriente de colector entre la ganancia beta, es decir, 50 mA entre 220 es 227 microamperes más 0.7 más el valor de la resistencia de emisor, que es 5.71 por la corriente de colector, que es 50 mA. Esta es una ecuación
de una sola incógnita, que es resistencia de base. Si la despejamos obtenemos este valor, 48.462. Para finalizar, buscamos resistencias comerciales que se aproximen lo más que se puedan tanto a la resistencia de base como a la de colector y a la del emisor. Y son estas. Para la resistencia de colector usamos una resistencia de 120, para la resistencia de emisor dos resistencias de 10 en paralelo, que es 5, para la resistencia de base una resistencia de 47 kiloohms. Así queda finalmente nuestro circuito. Podemos usar ambas configuraciones. Podemos usar una batería extra de 12 voltios o utilizar la de la misma del voltaje de colector. Vamos a simular este ejemplo para ver cómo trabaja. Este es el resultado de la simulación. Voy a echarlo a andar para ver cuál es la magnitud de las corrientes y el voltaje colector emisor. He puesto las resistencias comerciales, 47 kiloohms, 5 ohms y 120 ohms, y los voltajes de base y de colector de 12 voltios. Se obtiene como resultado una corriente de colector de 41.1 miliamperes y la corriente de base es de 236 microamperes. La señal de color rojo es el voltaje de entrada. Posee una amplitud de 100 milivoltios. Es el canal A y está conectado a la fuente de tensión alterna en la entrada. La señal de color verde es el voltaje de salida en el colector y tiene una amplitud de 2 voltios. Se aprecian que son exactamente la misma amplitud, pero en diferentes escalas. Si dividimos las escalas 2 voltios entre 100 milivoltios, obtenemos una ganancia de 20, que era el propósito fundamental del ejercicio. Este es el circuito armado. Tenemos al transistor 2N2222 en encapsulado metálico, el capacitor conectado a la base del transistor y un capacitor más conectado al colector. He utilizado dos resistencias de 10 ohms para simular una de 5 y dos resistencias de 220. La resistencia de base es una resistencia de 47 kiloohms. Voy a conectarle una señal de un reproductor mediante este conector. Tiene dos salidas y en el capacitor de salida voy a conectar un osciloscopio para ver cómo se ve la señal amplificada con respecto a la entrada. El voltaje de polarización será una batería de 12 voltios. He conectado a la batería de 12 voltios y lo primero que voy a revisar es que esté bien polarizado, es decir, que en la unión colector-emisor haya la mitad de lo que hay en el voltaje de colector. En el voltaje de colector tenemos 11.75 voltios y en la unión colector-emisor 5.41, es decir, más o menos la mitad, lo cual quiere decir que está ubicado en la región lineal. Está conectado a mi reproductor de audio y voy a reproducir un tono puro, es decir, una onda senoidal. Se va a apreciar aquí en el osciloscopio. Voy a aumentar un poco la amplitud de rango. Ahí está, es más o menos una amplitud de 100 milivoltios. Esto es en la entrada. Ahora movemos la señal del osciloscopio y eso es lo que tenemos en la salida. Es una señal amplificada, aproximadamente de 2 voltios. Vamos a hacer la comparación una vez más. La entrada apenas se percibe y en la salida, es decir, es un amplificador de tensión. Un sensor es un dispositivo que convierte cualquier tipo de energía en energía eléctrica. Puede ser un micrófono, por ejemplo,
que convierte las ondas acústicas en señales eléctricas, o una fotorresistencia que en sí por sí sola no puede convertir la energía lumínica en voltaje, pero sí se puede hacer un arreglo resistivo para que esto suceda. El voltaje generado por el sensor a su vez necesita ser comparado con otro voltaje para saber en qué momento se supera cierto evento. Para eso utilizamos un amplificador operacional en su modo de comparador. En la parte no inversora va a ingresar el voltaje del sensor y en la parte inversora vamos a tener la señal de control. Esto se aprecia en este diagrama. Cuando el sensor genera cierto voltaje y este supera cierto nivel, entonces el voltaje de salida se activa. Y en la salida podemos poner varios dispositivos dependiendo de qué es lo que queremos activar. Si queremos nada más un indicador, un LED, esto va a ser suficiente conectarlo directamente. Pero si lo que queremos es activar un motor, por ejemplo un ventilador, pues el amplificador operacional no tiene suficiente corriente para alimentarlo. Entonces en su lugar vamos a requerir de un transistor, el cual sí puede ser activado con una baja corriente y controlar una corriente alta. Este es un MOSFET. Si lo que queremos controlar es un dispositivo de corriente alterna, entonces debemos poner entre el dispositivo y la salida del amplificador un octoacoplador. Y si lo que queremos controlar es un dispositivo de corriente directa pero de mucha potencia, como puede ser una hilera de LEDs, podemos usar un optotransistor entre la salida del amplificador y el dispositivo. Usando el esquema anterior, vamos a hacer un sensor que pueda medir la cantidad de luz y activar un indicador. Entonces yo voy a conectar esta fotorresistencia en este diagrama y voy a taparla. En el momento en que deje de recibir luz, se debe de encender este LED como un indicador. Ya hice las conexiones, he colocado la fotorresistencia en esta posición y la característica de este elemento, el fotorresistor, es que si está recibiendo mucha luz, su resistencia disminuye, y si recibe poca luz, su resistencia aumenta. Entonces, si aumenta la resistencia, el voltaje en este elemento aumenta también y supera el voltaje que está presente en el potenciómetro. Es en ese momento que se prende el LED. Entonces, y esto se puede ajustar. Ahorita lo movemos un poco. Ahí está. Se cubre la superficie del... De hecho, ahorita no lo estoy cubriendo totalmente. Le llega un poco de luz, pero ya se activa. Esto se puede regular mejor. Y ahora sí, lo estoy cubriendo totalmente y se prende el foquito. Este es un sensor de oscuridad. Cuando se oscurece, lo indica a través de un LED. Vamos a diseñar un modulador de ancho de pulso usando el circuito integrado TL494 con una frecuencia de 1 kHz y lo vamos a utilizar para controlar la velocidad de un motor de corriente directa. Entonces lo primero que hacemos es ajustar la frecuencia de oscilación con el capacitor y la resistencia. Utilizamos nuestra fórmula y sugerimos primero un capacitor de 100 nanofaradios y realizando el despeje resulta en una resistencia de 10 kilo ohms. Vamos a utilizar en la salida del transistor resistencias iguales para dividir el voltaje. El voltaje que estoy utilizando es el de mi batería de 12 voltios. Entonces aquí voy a utilizar una resistencia de 1 kilo y de 1 kilo para que caiga la mitad de voltaje en cada uno. Y así tendría 6 voltios para activar el MOSFET, que se activa con 5 voltios. Puedo utilizar otro juego de resistencias, por ejemplo
4.7 y 4.7, pero se sugiere que sean iguales para que la caída de tensión sea igual en ambas resistencias. En el divisor de tensión, como el voltaje va a ser de 12 voltios, entonces voy a colocar un potenciómetro de 10 kilo ohms para que la mayor parte del voltaje yo la pueda controlar desde aquí. El voltaje en esa terminal debe de ser de máximo 2.8, y si pongo un potenciómetro más pequeño es posible que no alcance dicho voltaje. En paralelo al motor voy a colocar un diodo en esta posición para evitar este fenómeno. El voltaje en el motor debe verse así, pero sin embargo el motor es una bobina y las bobinas tienen algo curioso, que cuando se interrumpe el voltaje, es decir, un cambio de voltaje muy brusco, porque esto es la derivada del voltaje con respecto al tiempo, si este cambio es muy brusco, entonces la corriente es muy alta. Y vamos a suponer que no existe el diodo, entonces en el momento en el que se apaga el motor, aquí queda una corriente, y esta corriente, debido a que se cortó bruscamente el voltaje, aunque sea por un breve tiempo, pero va a ser una corriente muy grande la que va a circular a través de la resistencia y a continuación hacia el MOSFET. El MOSFET tiene un límite de trabajo, no puede soportar voltajes muy altos, pero si la corriente es muy elevada, aunque sea por breve tiempo, puede echar a perder el MOSFET. Entonces lo que se hace es colocar un diodo para que la corriente circule a través del diodo. Se supone que la resistencia a través del diodo es menor que la que hay a través del MOSFET, y entonces la corriente se va a quedar circulando así y eventualmente se va a desgastar a través de la resistencia que es inherente a las bobinas del motor. Entonces vamos a poner un diodo para proteger nuestro transistor. He conectado el circuito integrado TL494 como se mostró en el diagrama. He puesto el capacitor de 100 nanos y la resistencia de 10 kilos para generar una oscilación de 1 kHz, y la salida está en el transistor 1 a través del emisor. El emisor va conectado a la base del MOSFET, y el MOSFET va a controlar a través del drenaje la corriente que fluye por el motor. Lo único que no he conectado ahorita es el diodo. Aquí se puede apreciar el diodo que debe de estar en paralelo al motor, y lo voy a conectar ahorita para que se vea qué efecto tiene la descarga cuando se interrumpe la corriente en el motor. Entonces lo voy a conectar para que se vea. Se puede ver aquí que es un voltaje muy elevado, incluso se sale del rango del osciloscopio, y todo este voltaje está cayendo sobre el MOSFET. El MOSFET afortunadamente puede soportar más de 100 voltios, entonces no le afecta en este momento. Pero si usara voltajes más elevados, en voltajes digamos de 60 voltios, entonces esta descarga superaría incluso los 600 voltios. Ahora voy a conectar el diodo y vamos a ver cómo disminuye este efecto. Ahora con el diodo conectado todavía se puede apreciar una descarga, pero ya no es tan pronunciada como la anterior, y esta descarga no puede dañar al MOSFET, la puede soportar bastante bien. Ahora lo que voy a hacer es variar el voltaje en la terminal 4 del circuito integrado para ver cómo varía el ancho del pulso y a su vez la velocidad del motor. Un poco más rápido, y ahí ya lo tenemos al máximo.
Lo importante con este circuito integrado también es que la frecuencia permanece estable. Conecté ahora el osciloscopio en la salida del transistor para que se vea más claramente cómo varía el ancho del pulso y la frecuencia permanece constante. Ahí está. Aumenta el ancho de pulso y la frecuencia no varía. La industria automotriz ha cambiado significativamente en los últimos años. Los autos nuevos son cada vez más cercanos a grandes computadoras sobre ruedas. El número de componentes electrónicos se ha incrementado drásticamente, de modo que ahora equivalen al 40% del costo de un auto nuevo. Se espera que la producción de vehículos use cada vez más las nuevas tecnologías en sensores, electrónica y software, por lo que la búsqueda de nuevos talentos se está intensificando en México, tanto en empresas multinacionales como pequeñas y medianas empresas mexicanas. Las empresas automotrices en México necesitan elevar sus capacidades tecnológicas y humanas, reducir costos, ser más eficientes y, en particular, aprovechar más las condiciones del entorno. Por ser una carrera pensada específicamente para este tipo de industria, el egresado de ICISA es capaz de afrontar problemas relacionados con todos aquellos sistemas automotores y de propulsión. Tienen los conocimientos para entender el funcionamiento y proponer soluciones de sistemas impulsados por máquinas neumáticas, eléctricas y de combustión interna, otorgándole un amplio campo de trabajo que abarca las áreas de diseño de ingeniería, plantas de potencia, termofluidos, manufactura, control de calidad, desarrollo de nuevas tecnologías, dispositivos electrónicos, ciencia de materiales, venta y postventa y áreas de planeación. La carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices cumple cabalmente con las expectativas que una carrera de este tipo demanda. Además, se proporciona una sólida formación científica al estudiante en física y mecánica para asegurar su continuidad en futuros estudios de posgrado. Ahora ya más informado, te invitamos a formar parte de la mejor escuela de ingeniería del país, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Sé parte de la carrera con más crecimiento y desarrollo en el campo laboral, ICISA. Sabemos que la industria automotriz mexicana es una actividad esencial. El potencial de la industria automotriz es tal que representa el segundo sector económico más importante del país, desde el manejo de la materia prima, autopartes, componentes, módulos y sistemas, ensambladoras de autos, la distribución, la exportación y la importación de vehículos. Te invito a que tu primera opción sea unirte a ICISA Zacatenco. Aquí te estamos esperando. Puedes encontrar esta presentación y las siguientes en las redes sociales del ESIME Zacatenco. Muchas gracias.